estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. Te bendigo y bueno, el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante que es restaurando tu altar. Para eso te invito a que no te separes de este precioso tiempo en el cual sé que Dios bendecirá tu vida. Bienvenido. Viendo un poco de antecedentes en cuanto al tema que vamos a abordar el día de hoy, me gustaría llevarte al tiempo del profeta Elías, en donde se encontraban personajes como el rey Acab y Jezabel. Para esto, el pueblo de Israel estaba pasando por una terrible crisis. Había hambre en toda la tierra y Elías había profetizado que no llovería hasta que él diera la palabra nuevamente para que esto sucediera. Tanto es así que el pueblo del Señor, el pueblo amado, decidió regresar y darle la espalda a aquel que lo sacó un día de Egipto con mano poderosa. Por consecuencia, el Señor quitó su escudo, quitó su protección y todos los enemigos que podían enfrentarlo podían atacarlos fácilmente. El pueblo amado estaba en riesgo, pero la misericordia de Dios siempre estuvo presente, a tal grado que llegó el momento en que se presentara este profeta delante del rey Acab para poder desafiarlo en algo que marcaría una diferencia entre los dioses que servía el rey Acab y su esposa Jezabel y el Dios al cual servía Elías. Para esto me gustaría abordar y sustentar este tema en lo que nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32. La escritura nos dice: Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá, así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Elías se presenta ahora ante esta gran necesidad del pueblo, porque el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba muriendo. Aún en su misericordia, Dios jamás los abandonaría, debido a que había una promesa que se les había entregado a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque ellos eran rebeldes, la mano de Dios siempre estaría vigilante, siempre estaría al pendiente de su pueblo, pero ellos sufrirían las consecuencias de su rebeldía y su necedad. ¿Qué es lo que vemos a través de esta historia? Bueno, podemos ver algunas cosas importantes con las cuales se encontró el profeta Elías. Lo primero que podemos observar es que el mismo pueblo de Dios se encargó de quitar todo lo que llevara el nombre de Jehová de los ejércitos, derribando los altares ellos mismos, acompañado pues obviamente del rey Acab, Jezabel y todos los que le seguían. Por esta razón, vemos que había una molestia, una inconformidad de parte de Dios, y es por eso que ellos estaban recibiendo pues esta llamada de atención, si lo podríamos mencionar así. Algo importante también que podemos observar es que no solamente derribaron los altares, sino que también adoptaron la cultura de todo el pueblo que venía con Jezabel. Recuerden que ella era una sacerdotisa de un reino en donde adoraban dioses como Acera, Astarot, Baal. Entonces, la cultura de ellos se metió tanto en el pueblo de Israel que ellos empezaron a adorar a esos dioses. Incluso puedo imaginar cómo ellos usaron el mismo lenguaje que ellos. La escritura nos dice claramente que nosotros debemos de permanecer firmes aún en medio de este tipo de ataques. Ellos no pueden influir en nosotros. Nosotros tenemos que ser una influencia porque somos embajadores del reino de los cielos. Para esto es increíble que cuando el profeta Elías se encuentra con el rey Acab, le dice estas palabras: tú eres el trastornador que ha traído pues consecuencias a este país. Pero Elías le responde: no, yo no soy el trastornador, tú eres el que has venido a trastornar con toda tu ideología, con todos tus dioses, cuando viniste a corromper al pueblo de Dios, al pueblo amado. Y bueno, Elías lo desafía y le dice: llévame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas que sirven a la diosa Acera. Entonces, esto abrió un panorama tan increíble que podíamos ver cómo el rey Acab se sentía seguro
de poder por fin terminar con ese peligro o esa amenaza llamada Elías. Lo que Elías le pide al rey Acab es que reúna a todo el pueblo de Israel en ese lugar, que se concentren para que puedan ver de una vez por todas quién es Dios. Y él les lanza un desafío en donde dice, ¿hasta cuándo van a dejar de tener esa falta de identidad? ¿Hasta cuándo van a estar dejando de dudar? Si Dios es Dios, sigan a Él, pero si Baal es Dios, pues síganlo a Él. No se quebren la cabeza. Lo primero que podemos ver cuando Elías se presenta ahí en el Monte Carmelo es que él ve el altar derrumbado. Esto me imagino que le dio una conmoción y le dio tristeza, porque ese altar que se edificó un día cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida era una referencia de lo que Dios estaba cumpliendo de acuerdo a las promesas que les había dado. Lo segundo que podemos observar cuando el profeta Elías está en ese lugar es que observa a un pueblo que está confundido e indeciso. Vemos con tristeza que el pueblo de Israel había dejado de confiar en aquel Dios que había mostrado tantas señales y tantas maravillas en el transcurso de su éxodo, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Generaciones pasaron y estas mismas generaciones impidieron que el nombre de Dios estuviera en primer lugar, a tal grado que cada vez que ellos tenían la oportunidad se volvían a dioses paganos, dioses que ni siquiera vieron y velaron por ellos cuando ellos necesitaban la ayuda. Solamente Dios vino en respuesta. Elías estaba consciente de unas cosas antes de poder enfrentar a estos 450 profetas. Elías estaba consciente que él no podía enfrentar ninguna batalla, que no podía ganar ni obtener una victoria si el altar del Señor estaba derrumbado. Era importante, era una señal la cual le daría la pauta para poder obtener esa victoria. El altar debería de edificarse nuevamente, debería de reconstruirse. Elías tenía la responsabilidad de poner las piedras que formarían ese altar. Recordemos que Elías iba a poner o colocar 12 piedras, cada una representando a cada tribu del pueblo de Israel. Cada piedra representaba cada promesa para cada una de sus tribus. Promesas que no caerían en tierra, sino que se cumplirían en su tiempo, en su momento. Algo importante también que podemos observar a través de este acontecimiento es que al momento de ver el profeta Elías al pueblo que estaba desenfocado e indeciso, él se había dado cuenta que de manera personal no podría convencer a nadie. Él tendría que hacer lo propio, tenía que hacer lo que Dios le había demandado que hiciera. Exponer la palabra, demostrar a través de señales contundentes que verdaderamente Dios estaba de su lado. Esto marcaría un antes y un después para que por fin la venda que tuvieran en los ojos este pueblo se quitara y pudieran descubrir que verdaderamente Dios existe, que Dios es real. Este acontecimiento nos enseña qué tan parecida es nuestra vida en Cristo. Nosotros cuando llegamos al Señor, Él empieza a hacer cosas nuevas en nosotros. Empieza a reconstruir, empieza a formar, incluso empieza a quitar todas aquellas cosas que nos están lastimando y que nos hacen daño, siempre y cuando nosotros le demos esa oportunidad. La Escritura nos dice que Él está a la puerta y Él está llamando, pero Él no puede entrar si nosotros no le damos el acceso, si nosotros no le permitimos entrar. Por eso es nuestra decisión, es algo personal en donde nosotros decidimos aquí en vida si le permitimos al Señor trabajar en nosotros o no trabajar. Dios al igual nos ha sacado de un Egipto, pero este Egipto es un Egipto espiritual. Y cuando Él nos ha sacado a través de señales contundentes. Yo no sé, a lo mejor nos sanó de un cáncer, a lo mejor nos sacó de las drogas, a lo mejor rompió las cadenas de un espíritu de depresión, de temor, de miedo, de angustia, de soledad, de tristeza, no sé.
Algo Dios hizo en nuestras vidas para que Él pudiera sacarnos de ese Egipto espiritual. Con el paso del tiempo, tristemente, si nosotros olvidamos lo que Dios hizo y dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, dejamos de buscar su rostro, por consecuencia, el enemigo va a aprovechar todas estas ocasiones para empezar a meter ideas en nuestras mentes, tal cual lo hizo con el pueblo de Israel. Y vemos que podremos enfrentar alguna situación, alguna prueba, y como no tenemos algo que nos sustente, fácilmente nos derrota. Es por eso que Dios nos está advirtiendo que si eso sucede es por alguna situación. Nuestro altar puede estar derrumbado. Si es así, nosotros no tenemos ninguna esperanza, nosotros no tenemos ninguna oportunidad, nosotros no podemos ganar una batalla. ¿Por qué no la podemos ganar si decimos que Dios está con nosotros? Es simple. Para poder ganar una batalla, para poder obtener una victoria, nuestro altar tiene que estar bien edificado. Tenemos que tener en primer lugar al Señor y dejar a un lado todas aquellas cosas que aparentemente nos ayudan, pero que en realidad nos están estorbando. Muchas veces queremos ver que el Evangelio se acomode a nuestro estilo de vida. También queremos ver a que no se nos obligue a cortar con relaciones tóxicas y nocivas capaces de desviarnos de nuestro propósito y de nuestra asignación. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es por eso que cuando nuestro altar empieza a derrumbarse, encontramos que hay una causa raíz que empezó a provocar que el altar se fuera poco a poco derrumbando. Muchas veces también pensamos que Dios puede estar bajo nuestro mando, bajo nuestra voluntad, y si Él no hace las cosas que nosotros queremos, pues entonces fácilmente le damos la espalda, nos molestamos y no lo seguimos. Como que si Dios estuviera en un juego de autoridades. Recordemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está por encima de cualquier mortal. Si nuestro altar está derrumbado, entonces entendamos esto: habremos perdido nuestro primer amor. Cualquier cosa que escuchemos de Dios va a ser como enfadoso. Sí, está bien, ok, Dios me ama, ok, sí, estoy de acuerdo. La palabra de Dios dice sí, estoy consciente. Y muchas veces dice, sí, yo lo sé. El problema no es que lo sepa, porque aún el diablo sabe la escritura. Dice incluso Santiago 2:19, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay una diferencia entre el ser humano y Satanás y sus demonios. ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y de recibir una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva temporada de parte de Dios, a diferencia de Él, que ya recibió un juicio. Con esto te quiero decir que si nuestro altar está derrumbado, fácilmente seremos engañados. Cualquier cosa que el enemigo nos diga, se la vamos a creer. Cualquier problema, cualquier circunstancia o adversidad que venga a nuestra vida, fácil nos va a hundir. ¿Por qué? Porque nuestro altar está derrumbado. Y vemos claramente que el enemigo tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Porque si el altar está derrumbado, entonces quiere decir que hay puertas que están abiertas. Esas puertas le dan el acceso. Cada puerta es un portal. Es un portal dimensional en donde el enemigo puede fluir libremente. Y Dios no puede hacer nada ahí porque nosotros tomamos la decisión de poder dar esa apertura. Cuando nuestro altar está derrumbado, entonces no podremos distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Estaremos tan confundidos que incluso vendrán sueños, vendrán visiones, vendrán situaciones en donde no sabremos si es Dios o no es Dios. ¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia o qué es lo que nos va a dar la certeza y la seguridad de distinguir tanto a uno como a otro? Bueno, que nuestro altar esté en su lugar, que nuestro altar esté edificado. ¿Ves? Qué importante es mantener nuestro altar activo, que nuestro altar esté edificado,
que nuestro altar esté reparado, que podamos nosotros cada mañana poder arrimar leña, como dice Levítico 6, 12 y 13, y que mantengamos ese fuego ardiendo. Es importantísimo para poder llevar una vida victoriosa. Por consecuencia, si mi altar está derrumbado, entonces perderé el rumbo, perderé mi dirección, mi enfoque, y pondré en riesgo mi asignación, mi propósito, mi llamado. Esto es lo que el enemigo quiere. Quiere que nosotros no podamos comprender la grandeza de Dios en nuestras vidas, la autoridad que se nos ha entregado, el lugar de privilegio, de honra que Dios nos ha entregado, a diferencia de los ángeles, a diferencia de los demonios, a diferencia de cualquier ser creado en esta tierra. Dios nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podremos tener esa capacidad si nuestro altar está derrumbado? Recuerda, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Esto lo hace en 3 etapas. Viene a robar los sueños, las visiones, los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Viene a matar toda esperanza que está puesta y clavada en la cruz del Calvario. Y por último, viene a destruir, es decir, a quitar por completo para que nosotros podamos vivir desamparados, expuestos para que lo que se le antoje al enemigo, él lo pueda hacer. Pongamos atención en esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales están tan claras que hay mucha iglesia hoy en todo el mundo que tiene su altar derrumbado y no se ha dado cuenta. Yo creo que este es tu tiempo, amado hermano. Es por eso que te desafío a que hagas un autoanálisis y revises cómo está tu altar. Amén. Si este devocional bendijo tu vida, por favor, ayúdanos con un like y compártelo con aquellos que tal vez, estoy seguro, puede bendecir su vida. Nos vemos en el siguiente devocional. Shalom. Bendiciones.